Buenas tardes a todos. Soy María Casado, la doctora Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho y de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona. Estoy aquí con mucho gusto a invitación del Sumo y en especial que agradezco con verdadero calor porque para mí Uruguay es un país muy querido, he tenido la fortuna de ir varias veces y en especial a la doctora Mariela Mautone, que es con la que mantengo una más estrecha vinculación y que me hizo de convidadora para esta reunión. Bueno, se me pidió que hablásemos sobre la eutanasia. En realidad, a mí este tema es un tema que me resulta ya un poco manido. Es decir, yo llevo hablando de la eutanasia desde que empecé a trabajar en bioética. Como ustedes pueden ver, ya hace algunos años de eso. Entonces, mi primer libro del año 90 fue sobre la eutanasia. Después hicimos un documento en el Observatorio de Bioética y Derecho sobre la disposición de la propia vida en determinados supuestos sobre la eutanasia en 2003. Después publicamos un libro sobre morir en libertad en 2017. Y veo que las cosas han variado muy poco. De hecho, la encuesta que acabo de conocer, pasada a los médicos uruguayos en agosto pasado de este año, también mantiene constantes muy similares sobre la aceptación de la eutanasia, la valoración de la relación médico-paciente, las limitaciones de tratamiento, etcétera, en Uruguay y muy semejantes a las habidas en España. Pero digo muy semejantes a las habidas en España desde el año 1979, que yo estaba empezando la universidad y comencé a interesarme por esto. ¿Qué quiero decir con esta repetición de fechas? Pues que realmente los argumentos a la eutanasia están ya todos puestos sobre la mesa. El acuerdo ético, la discusión sobre los conflictos de valores, la priorización de los derechos, etcétera, está más que discutida. El problema que tenemos es llevar a cabo una legislación acorde con el consenso, que en Uruguay está ahora mismo en el 82%, según he podido leer, y en mi país muy parecido, y en toda Europa muy parecido, pero que se enfrenta a reticencias por parte, yo diría, más bien de cuestiones religiosas. Los argumentos que se oponen a la eutanasia hoy en día tenemos que reconocer que tienen una impronta religiosa evidente. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones aquí a discutir y que son realmente muy interesantes. Y es hasta qué punto las creencias de unos pueden imponer y marcar la legislación de todo un Estado. La legislación civil. Yo diría que las creencias religiosas, los dogmas religiosos están muy bien para quienes comparten credo, pero evidentemente en un Estado de derecho, un Estado democrático, un Estado plural, debe tratarse a todos los ciudadanos por igual. Y por ello no se deben priorizar ni dar preferencia a un sistema de creencias sobre otro. Es por eso que pienso que los dogmas no deben impregnar la religión. La religión no debe impregnar la legislación civil. Entonces, bueno, hay una polémica, ya digo, continua, intermitente, según los casos más o menos acuciantes que se plantean, y creo que tiene mucho que ver con que nosotros hoy día encontramos que el proceso de morir es un proceso que realmente se ha medicalizado, que se ha separado de lo que era la muerte en casa, la muerte en la familia, un proceso natural, para pasar a ser una etapa en cuidados intensivos, incluso ya cuando la persona ha muerto, antes se velaba en el hogar y hoy día pues existen los sanatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la muerte se aparta, la muerte se separa de la realidad, casi se ha convertido en un tabú, y creo que eso hace que nosotros no tengamos claro todo lo que es cómo abordar el procedimiento de fin de vida. Hace años que llevamos discutiendo, ¿no? Porque claro, desde que podemos intervenir en el proceso de morir, como estaba diciendo, al medicalizarlo de una manera tan fuerte, es cuando se nos plantea, todo lo que podemos hacer, debemos hacerlo, todo el arsenal terapéutico de que nosotros disponemos, debemos usarlo, aunque sepamos que las personas no van a tener
después una recuperación y que ellas mismas no desean pasar por todo eso, yo realmente pienso que no, eso no es así, porque realmente una vez empezado ese proceso, el seguir manteniendo una vida que es una vida biológica, sin voluntad de la persona de vivir y muchas veces sin ninguna posibilidad de recuperación, si la persona decide, realmente esto es una actitud maléfica. A mí me parece que esa discusión filosófica que digo que está cerrada tiene una base muy clara y es la autonomía de la persona. Por una parte, cuando hablamos de eutanasia, hoy en día, tenemos que cerrar la cuestión terminológica. Cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de ayudar a morir a una persona que lo solicita en circunstancias de una enfermedad terminal, de una enfermedad grave que produce graves padecimientos difíciles de soportar. Ese es el supuesto eutanásico, a petición. No es la retirada de tratamientos, no es la limitación de tratamientos. Por ello creo que esa discusión entre eutanasia activa, eutanasia pasiva, distanasia, todo eso más bien confunde que aclara a la ciudadanía. Porque lo que hace es establecer una casuística que no nos ayuda. Pienso que hoy hay que tener muy claro que cuando se habla de eutanasia, se habla de eutanasia voluntaria y directa, y en las circunstancias mencionadas de enfermedad, porque si no sería simplemente una ayuda al suicidio, sería otro término. Entonces, si reservamos esa término eutanasia a la voluntaria directa y a petición, evidentemente el acto tiene dos elementos. Un elemento que es la petición de aquella persona que lo solicita, del paciente que dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo en estas condiciones, prefiero que el proceso de morir se acelere, que terminar con esta situación que no considero digna, que no se corresponde con mis estilos de concebir la vida. Y, por otra parte, ese primer acto, que es necesario, obviamente, que se basa en la autonomía moral del que lo pide, requiere la ayuda de una segunda persona, que en este caso decimos que es un médico. Y ese médico al que se le pide ayuda para la buena muerte, evidentemente ha de consentir. No está obligado si va contra sus creencias, contra su manera de actuar. Lo que no quiere decir que a lo mejor no tengamos que establecer un sistema para que el servicio público sea prestado. Si la legislación lo recoge, evidentemente el hospital, el departamento de salud, quien quiera que fuera, habrá de establecer un sistema para que el derecho que tiene el sujeto le sea prestado, si no por ese médico que puede objetar, por otro. Entonces, es importante, yo creo, el tener en cuenta eso que digo de que la eutanasia tiene en sí dos elementos. Un elemento que es el que lo pide. Claro, el que lo pide tiene que ser un adulto capaz, tiene que ser una persona que pueda ejercer su autonomía, porque precisamente estamos basándonos en la autonomía de la persona que no desea vivir en esas condiciones que estima deplorables, que le sean suspendidos los tratamientos, que le sean sustituidos los paliativos, pero que además desea que de manera directa se le proporcione un medio para morir dignamente. Eso yo pienso que es el núcleo, ¿no?, de la eutanasia hoy. Y realmente lo que sucede es que no hay un marco jurídico, ¿no? Porque todo el mundo, en general, como he dicho, los porcentajes de las encuestas son muy favorables a la aceptación de la eutanasia, pero se pide seguridad. El médico que va a ayudar a morir a otro desea, por supuesto, no verse involucrado después en que le puedan decir que se ha excedido en sus competencias, que ha matado a una persona, etc. No, eso requiere un marco legal. Y eso es lo que andamos buscando, un marco legal, que en pocos lugares se ha podido conseguir adecuado. En algunos sí, como ahora veremos. Yo les he puesto en mi presentación que existe un marco jurídico de carácter internacional muy escaso. Realmente, quizás lo único que tenemos
en común en este sentido son las recomendaciones que hizo el Consejo de Europa sobre la cuestión. La primera de ellas es del año 73. Como digo, ya ha llovido. Siempre he dicho que la eutanasia es algo que debería aceptarse desde el punto de vista de que las personas competentes, autorizados los médicos, y que se abstengan, como digo, de prolongar la vida y de dar el cobijo necesario a la persona que sufre y desea morir. El Comité de Bioética del Consejo de Europa, también en el año 2014, hizo una guía para la toma de decisiones en el final de la vida, en los casos oponiéndose a la obstinación terapéutica, insistiendo en que había que establecer un diálogo con el paciente para retirar los tratamientos, para no instalarlos, y insistiendo de manera muy concreta y específica en que las decisiones médicas al final de la vida deben garantizar siempre el respeto a la autonomía del paciente y a su dignidad. Claro, porque normalmente decimos, es que no se puede quitar la vida de alguien. El derecho a la vida, bueno, el derecho a la vida es un derecho garantista, está concebido para que nadie te la pueda quitar, para que no te la pueda quitar el Estado contra tu voluntad, para que otro no pueda matarte. Pero el derecho a la vida no significa que uno deba vivir la vida en contra de sus propias convicciones y de sus propios deseos, ¿no? En ese sentido también hay que entender que ese deber de vivir no existe, sobre todo en circunstancias extremas. Como decía, en el marco internacional tenemos poco, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en una propuesta de renovación, de remodelación y de reforma del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina, llamado Convenio Europeo de Bioética del Consejo de Europa, que no habla de este tema. Y planteamos que debería tratarse en un artículo específico, el derecho a la eutanasia, el derecho a la buena muerte. Y, bueno, no sabemos si serán acogidos estos términos, pero realmente hay un movimiento acerca de que estas cuestiones que no son una obligación de vivir a toda costa, de una manera que tú no deseas, porque el proceso de hoy día de poder mantener una vida, digamos, biológica a partir de los medios tecnológicos que tenemos es un proceso casi que puede llevar a una obstinación terapéutica muy marcada, ¿no? Como decía, algunos estados han regulado sobre esto, como todos saben, en Oregón, en Washington, en Vermont, en Montana, en California, en los Estados Unidos han aceptado incluso el suicidio asistido, han aprobado diversas leyes. En Holanda, desde el año 2002, como ustedes también saben. En Bélgica también incluso se permite expresar la petición de eutanasia en un documento de voluntades anticipadas previamente y esto es una legislación de 2002, como digo, pero desde el 2008 incluso se permite aprobar la cuestión que denominan de la eutanasia infantil, que deberían autorizar los padres o representantes legales. Ese es un tema muy peliagudo para mi modo de ver, que requiere mucha más reflexión y más tiempo. Así como yo tengo muy claro el tema de los adultos, el tema de la decisión de la eutanasia basada en la autonomía, en la decisión del sujeto, cuando no hay autonomía, pienso que el valorar la calidad de vida de las personas, los mejores intereses de las personas, que no pueden decidir por sí mismas, es un tema muchísimo más delicado al que tenemos todavía que dedicar bastante tiempo, ¿no? También hay legislación que penaliza la eutanasia y la asistencia al suicidio en Luxemburgo desde el 2009, en Quebec, como ustedes saben. Hay sentencia además del Tribunal Supremo del Canadá que discutía sobre la legislación de Quebec. Y en España tenemos el Código Penal. En el Código Penal, el artículo 143.2 dice que el que coopere con actos necesarios al suicidio de otra persona será castigado, y el punto 3, y el que se refiere específicamente a lo que le llamamos el tipo eutanásico es el 143.4, que dice: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, eso es
está penalizado, es la prohibición de la eutanasia activa y directa, pero solo en este caso. Es decir, nosotros tenemos el famoso caso de Ramón Sampedro, que no ha sido condenado, porque dicen que, bueno, no, a Ramón Sampedro le dejaron allí su bebedizo, no se lo dieron, él se lo bebió. Es decir, los elementos que han de concurrir en el tipo del 143.4 son la petición seria e inequívoca del paciente, la gravedad de la enfermedad, que produzca padecimientos difíciles de soportar, la cooperación activa con actos necesarios y con actos directos. Y por eso se excluye toda cooperación omisiva. Es decir, directamente se ha interpretado en nuestro país en el sentido de que no debe haber ningún paso intermedio entre la conducta realizada por el autor y la conducta ejecutiva. También tenemos más normativas en España y muchas hay en otros países muy semejantes. Todo lo que es la ley de autonomía del paciente, que fomenta la autonomía de las personas a la hora de tomar decisiones. Las leyes a las que han promulgado diversas comunidades autónomas sobre la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, la dignidad de la persona en el proceso de morir, en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Baleares, en Canarias. Hay mucha normativa que regula el proceso final de vida y también el valor de las voluntades anticipadas sobre esta cuestión. Como decía antes, la ambigüedad del término eutanasia en las diferentes concepciones genera valoraciones jurídicas y éticas distintas. O sea, hablamos de eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia directa, eutanasia indirecta, voluntaria, involuntaria. Todo eso es una complejidad terminológica que casi, más que ayudar, dificulta el debate sobre la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque hoy entendemos que cuando una persona tiene un tratamiento que se revela fútil, que no da resultado, se puede retirar. No es necesario dar tratamientos que sabemos que no van a tener fruto. Los médicos dicen, y hay un informe muy interesante del Hastings Center de hace bastantes años, que decía que no es un fin de la vida, de la medicina, alargar la vida a cualquier precio. No es un fin de la vida, de la medicina. La medicina debe cuidar, debe tratar de curar, pero alargar la vida contra la voluntad del sujeto, pues no es un fin de la medicina, ¿no? Entonces, creo que es interesante ceñir bien el término a esto que digo, eutanasia activa directa a petición voluntaria, con la colaboración voluntaria del médico, que si no pueda establecer algún sistema de derivación y de objeción para no contravenir también sus propios criterios, ¿no? Como decía, la decisión del enfermo y la voluntad y la intervención médica. ¿Por qué médica? Pues porque entendemos que el médico es el que conoce las técnicas para proporcionar la buena muerte que se desea. Sería quizás posible discutir si otras personas, bajo la supervisión médica, pudieran participar o intervenir en la eutanasia, las enfermeras, la familia, pero no sé por qué en general a la clase médica le tenemos confianza y nos parece una garantía que sea el médico el que intervenga en este proceso. Yo creo que la idea de la autonomía moral como principio rector, el derecho a la vida que comporta el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad y en todas las circunstancias, es el núcleo fundamental. Piensen en esto que digo de la ponderación de derechos. Estamos acostumbrados a ponderar la vida con otros derechos. ¿Y por qué nos ponemos tan reticentes cuando pensamos que la vida se pondere contra el deseo del propio sujeto de vivirla? Incluso en los momentos históricos en que la batalla de la vida ha sido más fuerte, pensemos, por ejemplo, en la época del Imperio Español, de Carlos V, de primero de Alemania, la verdad es que se permitía confrontar y hoy día la vida con otras cosas, con, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, la legítima defensa, por ejemplo, incluso por delitos contra la propiedad, o la blasfemia, la sodomía. ¿Por qué entonces no contra el deseo de vida del sujeto? Son bienes jurídicos, son intereses de las personas. Entonces, la confrontación de la calidad de vida es la novedad que aparece justo cuando la medicina se vuelve tan poderosa que puede alargar la vida de una manera
que el sujeto no considere que tiene la calidad necesaria, ¿no? Porque yo creo que sí que hay un imperativo moral de evitar el sufrimiento innecesario, ¿no? Y un imperativo, yo diría, casi de solidaridad y de compasión con quien solicita poner fin a la vida. Fíjense que yo he hablado desde el principio de que la autonomía es el núcleo. Pero la autonomía no basta. En muchos casos, si no es la autonomía que nos hace dignos, porque yo entiendo que la dignidad de la persona tiene mucho que ver con la autonomía, con darse a sí mismo ley, con vivir la vida con responsabilidad de la manera que uno considera que debe ser vivida. Pero también hay un elemento de solidaridad con el que sufre, ¿no? Esto lo decía muy bien el Comité de Bioética francés en uno de sus informes, ¿no? Que además, fíjense que decisiones de eutanasia se están planteando cada día en los hospitales, en la intimidad de las habitaciones de los pacientes. El que tiene un buen amigo que le puede ayudar, tiene acceso a determinadas, y el que no la tiene, ¿no? Ahí puede haber graves diferencias. Lo cierto es que esas decisiones se toman. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer claramente y estableciendo claramente cuáles son las condiciones? Ciertamente que aceptar la eutanasia por decisión del sujeto va a requerir una legislación difícil y una legislación que sea muy cuidadosa para que no se cuelen casos de inducción. Por supuesto, la inducción debe estar penalizada, pero es que son cosas diferentes. Por eso, si lo revolvemos todo, si lo juntamos todo, si empezamos a decir que esto es muy difícil, ¿no? Vamos poco a poco, punto por punto, como yo les decía, con la gradualidad típica de gran cantidad de elementos cuando intervienen en el mundo de la sanidad. Y como les decía, debe respetarse la objeción de conciencia del personal sanitario con el límite de no causar perjuicios al paciente, ¿no? Porque también se basa en otro derecho fundamental, que es la libertad ideológica, ¿no? Y lo tiene que hacer el sujeto, un sujeto individual, no una institución. Los centros sanitarios no tienen derecho a objeción de conciencia, son las personas las que tienen conciencia. Entonces, bueno, nosotros, yo les recomiendo la lectura del documento del observatorio, que aunque sea desde el 2003 todavía está plenamente vigente, en el que solicitamos que el legislador regule los requisitos y los procedimientos para la disposición de la propia vida en estos supuestos, que se precise con claridad cuál es el papel del médico en toda petición de eutanasia, que reúna los requisitos que establezca la ley, de la manera que sea, mediante comisiones, mediante reiteración de la petición, mediante lapsus de tiempo, etcétera. Y que se acepte también la petición de la eutanasia hecha mediante un documento de voluntades anticipadas, o manifestada por el representante designado en uno de estos documentos. Igualmente, pensamos que la ley debería tomar en cuenta la autonomía de los menores en función de su madurez, y eso debería ser complementado con una extensión real de los cuidados paliativos. Nosotros tenemos muchas veces la objeción ante la eutanasia de que si hay cuidados paliativos no hace falta la eutanasia. No, miren, los cuidados paliativos deben estar siempre, por supuesto, necesitamos muy buenos cuidados paliativos, pero pese a todo habrá momentos, habrá personas que seguirán haciendo una solicitud de eutanasia. Yo les recomendaría la lectura del informe del Comité de Bioética de Cataluña, que es del 2006, sobre eutanasia y no suicidio, que incorporaba en buena parte las recomendaciones del Observatorio de Bioética y Derecho, las del Comité francés, que antes les he mencionado, y también una bibliografía que les dejo en la diapositiva que está al final de esta presentación. Eso para aquellas personas que tengan interés y deseen saber más sobre la discusión teórica. Pero realmente creo que la cuestión de la eutanasia es una cuestión de derechos fundamentales, de respeto a la dignidad de la persona, de respeto a la libertad de las personas, de respeto a la libertad de creencias, de no imposición de determinados dogmas religiosos o maneras religiosas de ver la vida,
sobre otras personas que no comparten, como decía antes, credo, ¿no? A líneas generales, esto es lo que yo quería comentar con ustedes en la tarde de hoy. Nada más. Muchas gracias a todos por su atención. Un saludo.